Hola, hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar aquí hoy con tanto talento en esta sala de Softserve que ha sido cómplice de tantas cosas, de tantos momentos, de tanto conocimiento. Mi nombre es Mariana Echeverry, hago parte del equipo de mercadeo de Softserve y es un placer para mí estar hoy acá porque son iniciativas que nacen desde todos nuestros subservients, desde querer compartir conocimiento, desde querer seguir creciendo esta industria. Para los que no nos conocen o no han escuchado mucho de Subserve, eh, digamos que el lema de la empresa es compartir ese conocimiento. Fuimos fundados por profesores universitarios, entonces todas nuestras acciones y lo que hacemos es para que esto siga creciendo. Y bueno, hoy es uno de esos espacios en donde seguiremos aprendiendo de Big Data. Vamos a desbloquear todos esos mitos, todo lo que pasa acá. Eh, entonces, esta va a ser nuestra agenda de hoy. Vamos a conocer un poquito de estos tres tesos que yo tengo que vean. Poderosos, poderosísimos. Vamos a hablar sobre Big Data, ellos nos van a contar todo su testimonio. Ahí está el chat para que si quieren vayan haciendo preguntas, al final pues como que las vamos a socializar. Igual creo que todas se las van a responder porque ellos les van a contar como sobre todo su camino, cómo han llegado a donde están y creo que ahí les van a poder resolver muchas dudas. Vamos a hablar un poco de certificaciones y al final pues vamos a contar historias que no hay nada mejor que eso. Entonces empecemos para que los conozcan a todos. Por acá el primero, Cristian. Cuéntame un poquito de ti y a mí esa frase pues me tiene Sí, como pensando mucho, entonces cuéntame un poquito. una frase como toda filósofa. Bueno, Cristian Bernal Tovar, con mucho gusto. Muchas gracias pues, a todos los presentes y a Software por generar estos espacios de conversación, de poder pues, generar comunidad en esta industria y sobre todo en esta especialización en datos que está tan faltante de talento y bueno, que realmente demarca, digamos, el futuro de lo que se viene con el uso de los datos, pues con todos estos temas de inteligencia artificial. Para dar un poco de background de mi experiencia, tengo de 8 o 9 años de experiencia en la industria del software, trabajando por distintos roles, desde backend, frontend, DataOps, digamos también con calidad o con pruebas. Pero entonces siempre mi carta de presentación es que yo empecé siendo contador público, tuve una experiencia en un inicio de contador público, entonces, bueno, fui a estas personas que tuvo que desbloquear, digamos, que tuvo que desbloquear oportunidades en la industria y posteriormente oportunidades en el área de Big Data. Entonces, pues mis respuestas y todo lo que vaya a comentar, pues irá orientado, digamos, a estas personas que están buscando un cambio de rol. Y bueno, ¿por qué el Zen de los datos a la realidad? Uno de los libros que más, digamos, fue significativo para mí fue The Data Architecture, From the Zen to the Data Reliability, to the Reliability. Básicamente, pues, porque este libro, pues, demarca básicamente lo más importante desde mi perspectiva de los datos, entender el Zen. Cuando tú quitas la complejidad alrededor de las cosas y solamente te quedas con el principio que es el dato, que de por cierto es algo que ha estado básicamente desde el inicio de la humanidad, desde que pudimos hacer jeroglíficos y cosas así, y que va a existir de aquí en adelante. Pero eso va quizás a extinguirse cuando la humanidad se extinga, entonces esto va a continuar hasta el fin de los tiempos. Entonces, buena, digamos como buena, digamos noticia, no necesitan leer el libro, yo solamente me leí como las 50 primeras páginas, pero trae lo más importante, ¿cierto? Trae, digamos, entender esa filosofía y es precisamente esto, eliminar todo el contexto que hay de lado, entender los datos y bueno, digamos, en ese sentido ir avanzando en el conocimiento del Big Data en general. Listo, qué nota. La verdad, esta frase me cautivó mucho y lo que tú dices es el principio, los datos y de ahí ser un zen para seguir Exacto. entendiendo lo que sigue. Bueno, ahora, Juan, cuéntanos un poquito de ti, eso de que se equivoca tanto, yo lo dudo porque Preciso. bien perfeccionista que se nota que eres. No, bueno, yo un poquitico más viejo en la industria, 24 años más o menos en el mundo de TI, 14 ya con el mundo de los datos. Me comencé a enamorar de los datos cuando siendo desarrollador, ya me comenzaron a decir, venga, ¿y qué hacemos con todo eso? Trabaja para el área de salud, bastante entretenida y sobre todo lo que puedes lograr desde ahí, aprendí bastante.
Desde ahí comencé con lo básico y dado pues como las limitantes de tecnología que teníamos en ese momento, fui descubriendo lo que había en esa época. Costó porque todo estaba muy nuevo, ya después fue evolucionando. Afortunadamente, digo que soy testigo de la evolución que ha tenido el Big Data, incluyendo desde los cloud providers, porque cuando nos comencé a trabajar lo que había en el 2013, 14, a comparación de lo que tenemos ahora, 10 años después, ha sido pues impresionante cómo cada 6 meses evoluciona, salen productos nuevos, salen features nuevos, se aprovecha esa unión de tecnología entre lo que es hardware y software, cómo el software se acopla a esas nuevas estándares del hardware, en especial para la parte de machine learning o la parte de procesamiento, y ha sido entretenido. Esa evolución me ha gustado. Lo que más me gusta es que es un mundo que no le permite a uno estar quieto. Nunca me han gustado las zonas de confort y eso me ha permitido evitar ese tipo de cosas. La frase, sí, soy de los que dice que uno no se mide, digamos, la experiencia de uno en el mundo laboral no la mido por la cantidad de éxitos, sino por la cantidad de fracasos, debido a que eso te lleva al mejor camino de hacer las cosas. Entonces no confío mucho cuando me dicen, es que todo lo hice de primera. No, de primera nunca te vas a encontrar el errorcito que te sale por allá en producción, de primera no te va a salir ese problema que inclusive se lo descubres a un proveedor de servicio, y así es que aprendes. Realmente, para tu siguiente experiencia ya sabes cómo hacer las cosas. Entonces, eso es lo que más me ha gustado. Siempre equivocarme, trato de equivocarme lo más que pueda en el buen sentido de la palabra, es decir, experimentando por donde no es la solución posible, o sea, no lo convencional. Eso me ha ayudado bastante a entender el mundo de data y acoplarme muy fácil dentro de las diferentes tecnologías, especialmente en diferentes vendors, providers, tecnologías, etc. Y muchas gracias, doctor, por esta invitación y por ser speaker de este proyecto tan espectacular. No, gracias a ti, Juan. Yo creo que lo más importante acá es que siempre hay como esa disposición para que todos aprendamos. Y lo que tú decías, o sea, el camino de aprendizaje es muy largo, tiene muchas etapas y parte de eso es equivocarnos. Entonces, qué rico seguir aprendiendo. Y bueno, por acá les traigo a otro, Daniel Restrepo. In Data We Trust. Dani sí es de otro nivel, Dani es inglés y todo. Dani, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, no, primero que nada, muchas gracias por invitarme pues, a este webinar. Yo comencé con los datos siendo, o mejor dicho, pues, sí soy como el más joven de acá, laboralmente hablando. Entonces, comencé pues como, sí, como Oracle Developer, trabajando para la universidad. Ya de ahí pues, me presentó la oportunidad pues, de estudiar Big Data, en ese entonces con Apache Hadoop, cuando como digo, ese proyecto Apache estaba cobrando tanta fuerza, pues, por lo menos aquí en Colombia. Y ya después de eso, el profesor del diplomado pues, me ofreció la oportunidad de trabajar con un Data Lake totalmente Hadoop en la distribución Cloudera. Y ya y ahí fue cuando comencé como este viaje, pues, explorando no solo Big Data, sino también Cloud Providers, específicamente AWS. Ahora, ¿por qué la frase? Porque a mí, ¿cómo lo digo? Siempre he visto, no, mejor dicho, vuelvo a comenzar. Porque hoy en día, más que la plata, más que la tecnología, más que la industria, hoy en día el valor real de cualquier compañía se encuentra en los datos. Dani, yo creo que acércate un poquito más al micrófono. Bueno. Bueno, el valor real de la compañía se puede evidenciar en los datos, ¿cierto? Esos datos, por así decirlo, son como el alma de la compañía. De ahí es donde ellos pueden sacar la información para accionar, para ver a futuro, para planear, para poder encontrar nuevas oportunidades, nuevas innovaciones. Entonces, por eso es que escogí esa frase. Y es
tratando como de poner a los datos o el concepto del dato como un núcleo, un pilar de toda industria hoy en día. Total, Dani. Ahí me puse a pensar yo en algo, y no solo de las compañías, como personas también tenemos, como individuos tenemos muchos datos, y ahora hay miles de posibilidades de cómo organizarlos, cómo saber más de nosotros. Entonces, bueno, primero agradecerles a ustedes porque son las cabezas de organizar todo eso que nos pasa, y ahora sí entremos en materia. Y es esa pregunta que muchos nos hacemos, que hemos tenido, que ustedes algún día tuvieron, y ¿qué es eso del Big Data? ¿Cierto? Yo creo que es un universo tan grande que hasta cada uno podría decir que tiene una perspectiva desde cómo llegó al mundo, pero ya quisiera que me contaran un poquito más en materia de qué es esto, como dicen por ahí, cómo se come, cómo se trabaja, cómo es el trabajo que ustedes hacen con esos datos y a qué los lleva, qué diferenciadores tiene. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. Si quieres, Juan, empieza tú. Bueno, dependiendo de la época, pues, hay definiciones, porque si esta pregunta se hiciera hace 15 años, te iban a decir que es como el sexo en los adolescentes. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo se cree experto en ello, pero no decía cómo se aplica. Afortunadamente, pues la evolución ya nos ayuda. En un contexto técnico es cuando estamos hablando del procesamiento de grandes cantidades de datos que de la manera normal no es posible. Es decir, las típicas bases de datos que utilizan las compañías ya no son suficientes, ya tenemos los datos. Y por poner un ejemplo, hablabas ahora de que hasta nuestra vida se mueven datos. El mismo Instagram, las mismas redes sociales te ofrecen basado en tus búsquedas, algo tan básico como por ejemplo, cuando tomas una aplicación de vehículos, ofrece una ruta, eso es basado en datos. Entonces, procesar esos datos, que esos datos den valor, como dice Dani, que esos datos sean reales, sean verdaderos, es lo que, digamos, forma parte de su universo de Big Data y es la gran cantidad de datos que estamos generando. Hay una página que yo suelo visitar año por año y la muestro mucho en las exposiciones y es la cantidad de datos que se genera cada minuto. Entonces, la idea es verificar eso en Google, cuántas búsquedas, cuántos posts en Excel se ponen en Facebook, etcétera. Eso nos muestra cómo se está moviendo y procesar esa cantidad de datos, darle ese valor, mostrarlo de la mejor manera al usuario, que eso se convierta en algo para tomar decisiones, es donde podemos por lo menos comenzar a definir ahí dónde aplica el Big Data. ¿Ustedes cómo le complementarían a Juan esa Bueno, respuesta? sobre todo, digamos que poner el dato en el centro, digamos, de la discusión acá, realmente, pues, bueno, vamos para acá. Bueno, entonces esto, como contador público, cuando empecé la carrera, una de las cosas que se decían del contador público, ¿para qué servía? Prácticamente porque esta es una carrera que se está acabando casi desde que yo empecé a estudiar. Por eso fue que yo hice el cambio, ¿no? Digo, uy, pues pucha, entonces estoy estudiando algo que se va a acabar. Y bueno, la realidad es que el contador público todavía existe. Y aún así todavía lo necesito. Y todavía se necesita, ahorita vienen las épocas de declaraciones de renta, entonces ya saben. Agosto, a mí me tocan agosto. Sí, pero ahorita el de las compañías, ¿no? El de las compañías, y posterior viene el de las personas naturales. Y es que había dos tipos de profesores. Básicamente uno que nos decía que la contabilidad se iba a acabar. Y otros que nos decía que nos hablaba de la nueva era de los contadores. Con toda esta entrada de las aplicaciones y esto, pues básicamente nos decían que íbamos a tener la información disponible para la toma de decisiones y al final el contador público se convertía en ese asesor del gerente que en base a esos datos podía, digamos, decirle al gerente qué decisiones debería tomar y si las decisiones que estaba tomando pues eran en base a, digamos, a la realidad contable de la compañía. Eso me sirvió mucho para hacer un match. La contaduría básicamente es almacenar información en registros contables para posteriormente pues saber los estados financieros, la cantidad de activos que tenemos, de pasivos, etcétera. Entonces, ¿qué es el Big Data? Obviamente agregándole, digamos, la idea de que tiene que ser el centro de los datos, perdón, para la toma de decisiones, ahora tenemos unas complejidades adicionales. Por ejemplo, cómo vamos a procesar esos datos. Los datos están generando constantemente en distintos formatos, entonces tenemos que tomar esos distintos formatos, fotos, videos, tablas en Excel. La mayoría de las industrias, yo creo que su contabilidad y digamos, el mayor del manejo de los datos están en Excel, literal. Entonces, digamos que
La idea es tomar todos estos datos, procesarlos, para eso existen herramientas, existen principios, existen teorías, existen el concepto como MapReduce, por ejemplo. También tenemos que visualizar esos datos, porque de nada sirven los datos y si los tenemos procesados, pero si no sabemos interpretarlos. Ahorita pues se viene toda esta vorágine de la inteligencia artificial, tenemos que tener los datos organizados, entonces aparte de todas las tecnologías que tenemos que usar, también tenemos que saber comprender los datos, cómo se relacionan. Entonces es muy bacano porque tú puedes hacer un símil entre cómo luce la compañía y compararlo con una estructura de datos también. Entonces sabes que tienes clientes, sabes que tienes empleados, sabes que tienes etcétera. Entonces, bueno, también existen nuevas, digamos, nuevas tendencias, por así decirlo, o necesidades, por ejemplo, de procesar estos datos en tiempo real. Entonces, bueno, antes tú podías ver un reporte y tú llegabas a la compañía y decías como gerente, bueno, necesito este reporte, entonces, para mañana. Entonces se procesaba la información y todo, pero ahora necesito la información ya. Y en toma de decisiones, ¿no? También en toma de decisiones, inclusive también en detección de fraude, por ejemplo. Cuando tú haces una transacción, no sé, en la noche, que no es habitual, entonces, digamos que se disparan una serie de procesos en donde, hey, esta persona no es normal que haga una transacción en este momento. Todo, digamos, el ecosistema que hay detrás de solamente ese aviso de que tú no hiciste una transacción a esa hora o que no es normal que la hagas a esa hora, es, digamos, este principio de lo que es el Big Data, el manejo de los datos en volumen, toma decisiones, poner el dato en el centro y pues a la vez entender los datos. ¿Cómo es que se llama el algoritmo de detección de fraude? Tal cual así como lo acabas de decir, entiendo que se... No, no, Sí. eso es un algoritmo, no sé si es Monte Carlo, no así. Ah, bueno, Simplemente matemáticamente... mira la irregularidad en el patrón Ujú. y lanza la alerta a partir de eso. Claro, creo que a todos nos ha pasado una compra para lo normal y... Ahí mismo a Colombia está llamando. ¿Sí? Sí, usted está haciendo esta compra o usted hizo una compra. Bueno, y sobre todo para desbloquear oportunidades en el Big Data, digamos que esa teoría matemática sólida que nos acaba aquí de comentar Daniel, pues digamos no es, pues sí es necesariamente para comprender cómo funciona esto por debajo, pero por encima tenemos APIs que nos facilitan mucho hacer eso, ¿no? Entonces no tienes que ser un matemático, tienes, digamos, que tener ciertos fundamentos a nivel técnico para saber cómo utilizas, digamos, esas API que construyeron otros y que se mataron la cabeza a otros en esos modelos matemáticos y nosotros utilizamos, digamos, la cara bonita de esto. Claro que sí. Nosotros veníamos hablando, Dani, tú me aclararás, y tuvimos como una pequeña discusión y empezamos a decir que cuáles eran las Bs del Big Data. Y empezamos a decir, uno dijo que habían solo dos, otro tres, otro 65. Las originales son tres: velocidad, variabilidad y volumen. Esas son las tres originales. Incluso en esa discusión que tuvimos, pues llegamos a encontrar hasta 56 veces. Entonces, sí, inicialmente, como dijo Juan, velocidad, volumen, variabilidad, pero ya se ha venido extendiendo ese término y se han venido agregando más veces, hasta ya volverse imposible mencionar el acrónimo, eh, como por ejemplo conceptos como viscosidad, veracidad, Variabilidad de los datos. variabilidad, pero Bueno, esas ya son las de estamos las comentando. primeras. Por ejemplo, el valor que, intrínseco que se puede evidenciar en los datos, y así podemos quedarnos toda la sesión hablando pues, de todas las distintas veces que se han venido agregando. Pero viene muy relacionado con lo que dijo Cristian ahora, que es que lo que se trata es que si el dato ya lo tenemos, la idea es mostrarlo de la manera más pronta posible. El fraud detection es una de ellas. Pero si vamos a una realidad que ahora todo el mundo está experimentando, como lo es eh, lo del ChatGPT, es, tú escribes algo y él te devuelve la información de uno, te devuelve en segundos, ¿cierto? Y pensémoslo desde un punto de vista, un gerente que él requiere saber cómo va su compañía en determinadas ciudades, en determinadas regiones donde no está presente. Entonces, todas esas B vienen relacionadas, que tiene que tener un valor, que tiene que ser veraz, eso es importante, que tiene que ser confiable, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, obviamente, esa cantidad de B siempre relacionado a esa oportunidad de valor que nos ofrecen los datos, que es un concepto no nuevo, viene desde hace rato, pero cada año tratan de darle más, digamos, más razón, y es organizaciones data driven, o sea, organizaciones que toman decisiones basadas en los datos. Por eso es muy importante la parte de procesamiento en tiempo real y la parte de ETLs, porque no es solo procesar ETLs, hay reglas de calidad, hay reglas de negocio que se tienen que ver, y es donde está, o sea, yo siempre he dicho, si tú tienes
donde almacena información. Si tú entras basura, pues basura vas a sacar. Sí. No, es que incluso, digamos que ese cambio o esa transformación se ha venido viendo pues en todas las compañías. Es decir, antes, si uno preguntaba más o menos antes que del 2010, 2005, las compañías decían, sí, nosotros acomodamos nuestros datos a nuestros requerimientos y tomamos decisiones basados en nuestro histórico como empresa. A hoy en día, uno le pregunta a una compañía eso y uno dice, ustedes están locos. ¿Por qué? Porque las compañías, ¿cómo lo digo? Pues las tecnológicas o las compañías grandes ya son más data driven, como dijo Juan, y es, nosotros utilizamos los datos para saber dónde estamos parados, cómo estamos parados y de ahí qué opciones tenemos. De hecho, antes de entrar, perdón, antes de entrar en esta especialización, por así decirlo, yo recuerdo que creo que era de Gallup, que había una investigación que decía que en los próximos años las compañías que no fuesen data driven sencillamente se iban a extinguir. O sea, ese es como digamos, una necesidad de las compañías que si quieren continuar los ciclos de vida normales de la compañía, tienen que adoptar todas estas filosofías orientadas a lo que es los datos para que las compañías pues, se rijan y se dirijan en base a los datos. Súper. Yo tengo ahí una pregunta hablando de data driving. Yo creo que es un término que sí es lo que ya está rigiendo las compañías. Y digamos que ustedes son los que el cliente, siempre esas compañías va y les presenta las necesidades de ustedes. ¿Qué está pasando ahora en la industria en esos datos que son fundamentales? ¿Qué ha cambiado? Porque digamos que, no sé, me corregirán ustedes, hace 10 años eran datos muy básicos, ahorita estamos hablando hasta de una foto. ¿Qué es lo que está, cómo se está moviendo ahora las tendencias? Bueno, si quieren yo respondo acá. Yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que el ingeniero de datos para las compañías debería ser un rol de largo término. Digamos que por todo este cambio, digamos que se está dando esta necesidad de los datos, es normal, digamos, de que los ingenieros de datos estén rotando entre distintas compañías y realmente cuando un ingeniero de datos empieza a generar mucho más valor, cuando entiende los datos, cuando entiende el modelo de los datos, cuando entiende el zen de los datos. Entonces, cuando ya puede ver, digamos, de cierta forma esa arquitectura y cómo los datos se relacionan, solamente es, digamos, hablar de tecnologías alrededor de esto y pues mirar cuáles son las necesidades particularmente del cliente. Entonces, creo que la visión que debería tener el Big Data Engineer para que sea, digamos, útil para la industria es quizás subir un poco más y ver esto de forma más generalizada para, pues, sencillamente conocer cuál es la necesidad de datos que está teniendo la compañía. Hay también hay un término que yo utilizo mucho en las exposiciones y es el dark data. Y lo menciono basado en eso es porque hay estadísticas que muestran que solo el 20% de los datos que genera una compañía son utilizados realmente para su valor. Ese otro 80% se está perdiendo. Y ese 80% en términos de valor lo valorizan casi en de 7 a 10 billones de dólares en lo que se está perdiendo. Ahí es muy importante lo que dice Cristian, porque dentro de lo que es el mundo del data y dentro de lo que hace uno el rol, muchas veces nos enfocamos en, hagan sus ETLs, tráiganme los datos, pasan. Pero dentro del mismo rol se puede dar, digamos, variaciones donde, venga, yo qué datos tengo y qué datos puedo ofrecer. Lo que dice ahorita, se toman fotos desde una imagen. Hay algoritmos, hay librerías rápidas que te ayudan a eso, tan simple como esa imagen, ¿qué metadata tiene? El metadata es cuando, por ejemplo, tomamos una foto desde un dispositivo móvil, tiene activada la parte de las localizaciones. Esa información cuando se carga te puede ofrecer infinidad de, de información dentro de lo que quieres. Por eso también estaba haciendo muy inseguro Facebook, porque cuando estaba subiendo información de dónde se tomó la foto y yo estaba presentando, pero eso ya es otro contexto, dentro del mundo oscuro del dato. Pero es eso, ¿cierto? Es saber aprovechar esos datos, es saber darle valor. Ahora, una organización no siempre va a necesitar el 100% de los datos, pero dentro del mundo Big Data, si tienes a alguien que te asesore en eso, que te diga qué set de datos puedes comenzar a ver, cómo se hace sinergia la visión de la compañía con respecto a quién tiene el manejo de los datos. Y cuando hablo de manejo es desde quien los recibe, los integra, sabe dónde están, obviamente buenas prácticas de qué tipo de datos se tienen. Allá es donde llegan las organizaciones. Hay unos niveles de madurez que tienen los procesos de data
pero allá es donde se pretende llegar. Un nivel de madurez es cuando ya toda tu información, cuando ese dark data se va reduciendo y va ofreciéndote esa opción de tomar decisiones basado en datos. Hasta la entrada de alguien a una oficina te puede decir qué decisión tomas respecto a tus horarios, hasta un feriado en un país, hasta un partido de fútbol, hasta un evento, te puede decir, te puede predecir la ausencia de las personas dentro de una compañía. Entonces, mira todo eso cómo se puede aprovechar. Es más, te puedo dar un ejemplo, pues, complementando lo que dijo Juan, con el ejemplo que dices de una persona entrando, pues, a la oficina. Un familiar mío que tiene, pues, una empresa, él tenía, digamos, el sistema antiguo, pues, de tarjetas que uno llegaba, las pasaba por el relojito, le hacían el huequito y listo, ya marcó la hora, sí o qué. Pero él decía, no, es que a mí se me están, eh, Están cumpliendo con el horario que deberían. mm, no, pues, ¿cómo decirlo? Se está perdiendo horas de trabajo. Exacto, ellos están capando horas de trabajo, disculpen ahí la expresión. Entonces yo le ayudé, pues yo no fui el líder, pues, del proyecto, sino que también, pues, como ayudé, pues, a desarrollarle eso, y era básicamente pasar de esas tarjeticas a ya tarjetas, pues, con el chip RFID, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Primero, pues, el lector, compramos un lector sencillo, buscamos, pues, opciones en el mercado, habían buenas opciones, nos quedamos incluso con uno de los proveedores y ellos ya ofrecían, pues, un portal, ¿cierto? Sin embargo, me decía mi familiar, es que venía, es que ese reporte que ofrece se acerca, pero no me está sirviendo para lo que necesito. Ah, listo. Entonces, venga, mire, sentémonos a ver qué podemos hacer. Y él lo que quería era básicamente como saber como las horas, ¿cómo decirlo? Como las horas productivas o la cantidad de minutos que estaban perdiendo, pues, cada uno de sus empleados, y poder seleccionar específicamente a cada uno de los empleados como para mirar en el mes cuál ha sido el comportamiento. Y de acuerdo a eso, como, pues, venir a hablar con el empleado y decirle, ve, mira, vos de pronto tenés fechas dentro del mes, que tenés que llegar más tarde, tal otro. Pues, entonces, después de que le ayudé con ese reporte, él hizo la tarea, pues, de sentarse con cada uno de sus empleados. Y resultó ser que no todos los empleados tenían, pues, como la misma hora fija, pues la misma hora laboral, a la que podían entrar todos los días. Entonces, a partir de esa información, él pudo negociar con sus empleados unas horas más, unas horas menos durante la semana, y de esa forma cumplían con todas las horas de la semana, y ya, digamos, que esa pérdida de tiempo o esos minutos tarde que llegaban los empleados se fue reduciendo. No llegó a cero, pero sí ayudó mucho. Pero ya más productividad, para no ser Exacto. tan de moda a la hora de Exacto. tomar decisiones. Porque a cada uno de sus empleados como que les hizo su propio perfil individual de sus horas de entrada. Y ya con eso, pues, todos quedaron contentos y hasta el momento va muy bien. Yo creo que al final del día los datos nos ayudan es en temas de cómo ser más productivos, cómo tener mucha más información para tomar mejores decisiones. Eso es un universo muy complejo, pero entonces ya vámonos como por este lado, que ya pues hemos venido hablando mucho, cada uno nos ha contado un poquito de cómo llegó acá, cómo ha sido su carrera profesional, y incluso ya nos están preguntando que les contemos un poquito, bueno, ¿Cómo fue? ¿cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden seguir? Ya hemos hablado un poquito de las tendencias en las que están, entonces, si quieres, Cristian, cuéntanos un poquito, tú ya que empezaste, Sí. un contador Sí. haciendo, un Bueno. chef haciendo mis mentiras. No, pero y es posible realmente, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Yo digo que ahorita no solamente los contadores, sino muchas carreras están ahorita, entre comillas, amenazadas por tecnologías como ChatGPT y todos estos modelos de lenguaje extendido. ¿Hacia dónde va todo esto? Yo creo que el futuro de no solamente los ingenieros de datos, sino de cualquier profesional, es ver los datos como un aliado y ver precisamente este tipo de herramientas como un aliado. O sea, no podemos compararnos porque si nos ponemos
a hacerlo, a compararnos a un nivel de capacidad de respuesta rápida o de procesamiento de información, una máquina nos va a dejar a nosotros por totalmente obsoletos. Pero nosotros somos los que le vamos a dar sentido de esas tomas de decisiones. Y bueno, ¿hacia dónde va el tema? Mucho desarrollo. La tecnología, realmente, estas tecnologías se basan en primero organizar los datos y cuando encontramos, digamos, cómo están las compañías, resulta que estos datos no están organizados. Entonces, el Big Data Engineer tiene, digamos que trabajo por delante y no solo el Big Data Engineer. Estoy seguro que desde cualquiera de nuestras compañías en donde quizás la audiencia esté laborando, tanto como, digamos, en el área de TI como fuera de esta área, de alguna u otra forma están utilizando los datos. Entonces, desde nuestras posiciones, desde, qué sé yo, un cajero, puede proponer, digamos, algún proyecto en Big Data, puede utilizar sus datos para, así sea, digamos, hacer mejor su trabajo. ¿Cuáles son los caminos? Bueno, yo particularmente he recorrido dos. El primero de ellos fue cuando hice el cambio de ser contador a ser ingeniero de sistemas. Yo empecé, digamos, mucho a entender lo que son los modelos relacionales prácticamente para comprender cómo se relacionan los datos y de ahí en adelante, como digo, a partir de estos modelos, poder entender muchas de las herramientas circundantes que hay en esto. Básicamente es llevar como a la visión más abstracta las cosas porque nosotros utilizando rectángulos, círculos y lineacitas podemos modelar prácticamente la realidad. Entonces es como precisamente comprender el dato desde el SEM y bueno, a mí me sirvió eso para al menos empezar la industria, en la industria de TI y posteriormente como hice un cambio, pues trabajando dentro de una compañía, pues ya con conocimientos de backend, frontend y cierta experiencia, es decirle o mostrarle a tus jefes y tus compañeros que estás abierto al cambio, ¿cierto? Que puedes ahondar en nuevos roles, que puedes ahondar en nuevos proyectos quizás. Entonces también estas compañías de software requieren de personas que sean capaces, digamos, de hacer estos cambios, de que si eres un backend pues, y quieres pasar a ser un frontend, lo hagas. Lo importante es como el bagaje técnico que hay por detrás y de esa forma fue la que yo, digamos, desbloqueé esta oportunidad. Venía haciendo un backend y, bueno, quería entrar en otras áreas, aparte pues el Big Data se complementa muy bien con lo que era la contaduría y siempre se lo manifesté a los gerentes o a los jefes y se abrió un proyecto en esta oportunidad y pues dijeron, bueno, hagámosle con este muchacho, démosle la oportunidad y muy buena oportunidad, por cierto. Entonces, de esa fue la forma en la que yo empecé. Y ha sido muy exitosa. Sí. Dani, contame un poquito cuáles han sido los roles que has tenido en este mundo del Big Data y qué ha cambiado o cómo ha sido tu trayectoria. Más que todo el que sirve de tintos. Esos han sido mis roles. Así, Daniel no sabe nada que No, es que entiendo el concepto de porque eso es de, ahora le toca lavar y planchar, como se suele decir. Bueno, Le iba a decir un poquito más grosero, pero no, mentiras. Yo comencé, por ejemplo, pues como lo había mencionado, como Oracle Developer, básicamente haciendo queries en un data warehouse de Oracle en ese entonces, eh, y trabajando también con Java, pues como backend, dándole soporte pues, a varias aplicaciones de la universidad, ¿cierto? Apenas se me presentó esta oportunidad, ya entré a ser un Big Data Developer, pues digamos que Big Data Engineer, Developer, Data Architect, son básicamente lo mismo, Niveles lo de único que conocimiento. Son cambia, seniorities. Sí. exacto, lo único que cambia es el tipo, ¿cierto? Porque siendo developer, pues sí, yo tenía que desarrollar, como lo había mencionado, pues estaba trabajando con un clúster Cloudera, on-premise, sin embargo, tenía que no solo desarrollar, sino diseñar, por ejemplo, la solución, porque pues estábamos hablando de cientos de miles de millones de datos que había que transportar al Data Lake en ese entonces. Luego pasé a Data Architect, básicamente lo mismo, incluso ahí tuve la oportunidad de trabajar con un poquito de un término que se llama infraestructura scope, que es ya esa parte de automatizar la infraestructura, ya no es ver la infraestructura como ese trabajo manual de venga, usted métase al data center a mirar dónde está el error y a hacer los cambios pues, necesarios. No, ya es, usted tiene su solución, tiene su software para esa solución, ahora venga, automaticemos la parte del hardware.
Entonces ya uno no se preocupa tanto de esa parte física, sino más que todo de los componentes que van a soportar tu software, ¿cierto? Un área donde los amigos DevOps pueden entrar, puede ser el DataOps, ¿no? Que es lo que mencionaba en ese momento Daniel, básicamente que es crear estas infraestructuras a nivel de código. Y a mí me gusta hacer un símil porque básicamente es como, digamos que el ingeniero de sistemas tiene esa capacidad de poder construir un puente y derrumbarlo y volverlo a construir y derrumbarlo y hacerlo así como quieras, ¿no? Entonces eso pasa a nivel de infraestructura y es un punto de entrada también donde los amigos DevOps pueden empezar, inclusive los developers también. Y ahí tengo una pregunta, que al principio la mencionamos, y los amigos de Python, que ¿cómo entran en esa ecuación? Python. Bueno, Python, digamos, es tal vez el lenguaje más utilizado para Big Data, Por excelencia. ¿cierto? No lo voy a decir por excelencia porque hay otros lenguajes que son excelentes en sus propias áreas. Me explico. Scala. Tenemos Scala. ¿Para qué sirve Scala? Eso es un lenguaje que te permite trabajar muy rápido a cualquier escala, pues a cualquier volumen de datos, ¿cierto? O, por ejemplo, Julia. Julia, que no es un lenguaje tan conocido, sin embargo, lo utilizan mucho para modelos de Machine Learning, ¿cierto? Rust. Rust, sí. No, está ya más a bajo nivel, pero en fin, ya apoya, pues, trata de apoyar pues, Big Data muy a bajo nivel, pero Exacto. Entonces, Python como tal es como el lenguaje o el lenguaje de programación de entrada a no solo a Big Data, sino al desarrollo de software como tal, por su curva de aprendizaje, ¿cómo decirlo? Como tan corta. sí, Sencillo. sí, si lo comparas con Java Sí, o Scala al entender la parte funcional. o con un Sobre Haskell, todo por porque, ejemplo. sobre todo porque Python no es solo un lenguaje orientado a Big Data, ¿no? Lo puedes utilizar casi que para cualquier otra cosa y he visto doctores aprendiendo Python, he visto, Su ecosistema es obviamente, más amplio, todo. eso ayuda mucho, el Tal sistema cual. libre Es es más, más amplio. tengo un amigo que él es economista de profesión y es una de las personas más tesas que conozco haciendo modelos de Machine Learning en Python, ¿cierto? En Python y en R. Entonces, sí, digamos que Python puede ser uno de los caminos de entrada pues, al mundo de Big Data. Eso no quiere decir que ya aprendí Python, entonces ya soy Big Data, ¿no? Se requieren otros conocimientos base, ¿cierto? Por ejemplo, SQL, por ejemplo, No, entender que es procesamiento en paralelo, Y la entender. librería puntual en este caso sería PySpark. Y con todo el framework de Spark, que realmente es un punto de entrada para todo el ecosistema Hadoop que ellos estaban comentando. Entonces, digamos que son distintos bloques que uno debe aprender para tener arquitecturas de datos. Entonces, Spark, creería yo que es un punto de entrada para entender el resto del ecosistema también. Muy Súper. Bueno, y acá le voy a preguntar a Juan, porque yo a Juan lo veo y eso hace más cosas que... Ah, No. Juan, cuéntanos un poquito de cómo es ese rol cuando uno ya llega, o sea, que está mirando como los datos desde, yo diría que es como verlos desde no, por acá. satélite. sí, similar a Manny, a mí también me gusta hacer distintos, pero es por eso, porque es lo que hace entretenido esta parte y es evolucionar con eso, conocer, ¿no? Pues personalmente a mí siempre me ha gustado saber de dónde vienen las cosas para tomar decisiones. Claro, entre el mundo de Big Data, tú te encuentras con Data Engineer, con Data Architect, que son de pronto más orientados a definir esa parte de arquitectura, que tienen más, es un concepto más global porque necesitas conocer la parte de infraestructura, de red, de qué modelo de base de datos necesita, de que si vas a necesitar una, no sé, cualquier otra parte. Súmale a eso todo el conocimiento que requieres, el formato en que vas a almacenar los datos, el por qué, qué data warehouse vas a utilizar, un montón de etcéteras que con el tiempo se van aprendiendo, porque lo que yo decía al inicio, esto, pues digamos, un rol en data te permite ir evolucionando y no aburrirte. Ahora, cuando tú dices que ver los datos más arriba, no es verlos más arriba, sino que hay también posiciones estratégicas donde se define es cómo trabajar con esos datos, muy orientado a la parte de governance de datos. Y eso hace parte de un rol en Big Data, porque es definir cómo se van a operar esos datos, quién va a tener acceso. La seguridad en estos momentos es muy importante.
definir quién tiene acceso, la manera de exponer los datos, la manera de quién debe ver los datos. ¿no? quién Por no. ejemplo, como extrapolar el negocio a esos datos. Exacto. La parte de dónde vienen esos datos, eso lo solemos llamar como linaje de datos. Entonces, eso por lo general, sí, se apoya desde el punto de vista del Data Engineer y Data Architect, pero hay alguien que lo tiene que definir. Hay alguien que tiene que crear un catálogo de datos que le ayude a las personas, que son los Data Analysts, que hacen parte de todo el mundo Big Data para encontrar esos datos. Es decir, si yo quiero buscar algo que a mí me diga identificación, ¿en qué tabla lo puedo encontrar? Es un catálogo de datos. Esa madurez de datos respecto. Entonces, es ver lo que hemos venido hablando desde el inicio. ¿Cómo opero yo con mis datos? ¿Cómo esos datos comienzan a dar valor? No es solo una operación con ellos, no es solo un storage con ellos. Es alrededor de cómo los muestro, cómo los guardo, a quién se los presto, cómo entre áreas los comparto, porque eso es muy importante. ¿Qué opciones hay dentro de los gurús, no de data diría yo, sino de las mejores prácticas en cómo compartir los datos? Porque eso ha sido un tema entre las organizaciones. Muchas de las organizaciones dicen, es que yo quiero acceder a los datos cada vez que quiera. Se les da la opción y después dicen, no, pero es que venga, es que esos datos resulta que son de contabilidad y tú no los puedes ver. Entonces, ¿cómo gestionas esos permisos? ¿Te dejo gestionar los permisos? No, yo no tengo gente para eso. Entonces, se vuelven un montón de temas que eso se tiene que definir en la implementación de los proyectos o durante la madurez del proyecto. Entonces, son distintos roles que se acomodan en el mundo Big Data y que tú puedes, lo rico es que tú puedes pasar de uno a otro, obviamente con una experiencia de vida, y no te aburres en esa parte. Ahí apunta mucho hacia el dónde vamos. O sea, no es solo operar, no solo hacer las GTL, sino a nivel, digamos, macro, gerencial, que es visualizar los datos, presentarlos de la mejor manera. Eso es todo un arte. O sea, un reporte, si tú presentas un reporte en Py y resulta que los datos son para presentarlos en gráfico de barras, te puedes equivocar fácilmente con una audiencia. Yo tengo, por ejemplo, una anécdota donde alguien le dio un dato no real a un gerente y el día de la fiesta dijo bono para todos y al mes se dieron cuenta que eso era mentira. Pagó el contador, pero el bono nos llegó. Sí, Pero es eso. digo, Entonces, no. mira cómo presentaron mal los datos, cómo fue de mala información que, que afectó eso. Entonces, son, digamos, son diferentes roles que todos los podemos hacer ahí y que mientras más sepas desde abajo, para mí, mucho mejor lo haces desde arriba, porque tienes desde dónde sales. Incluso hay gente que sabe que si el error se cometió arriba, sabe dónde esculcar. ¿Ya? ¿Dónde Eso llegar? exacto. Entonces, eso es importante. Eso es lo entretenido de este mundo. Te mueves. Eso sin contar la facilidad, creo que aquí Daniel me apoya que conozco, que ha hecho experiencias, la facilidad con que te mueves desde el mundo Big Data a hacer algunas experimentos o pruebas de concepto con Machine Investigaciones. Learning, porque ya conoce los datos. Los data science, o donde más gastan tiempo es trabajando esos datos. Cuando uno los automatiza a ellos, eso uno les dice, "Ven, te hago esto, utiliza este script pequeño en Python para que lo corras y verás que eso te organiza, ¿no? O utiliza un pedacito de la base de datos en vez de... Pues, eso es lo No, lindo de él. y sobre todo estos modelos de Machine Learning para un Data Science específico, ¿cómo lo digo? No estoy siendo negligente pues con la forma en cómo ellos manejan los datos, que incluso esa gente me parecen magos. Eh, pero sí, uno teniendo como esta base de Big Data o este framework, uno puede escalar mucho más fácil cualquier modelo, porque sí, experimentar con un modelo de Machine Learning o Deep Learning, pues no puede jugar con él, lo puede cacharrear, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa ya cuando, listo, venga, volvamos esto algo productivo y Claro que sí. escalemos esto y ya no estamos hablando de megabytes con los que utilizamos para entrenar nuestra prueba de concepto, sino cuando ya comencemos a hablar de terabytes, por ejemplo. Entonces, bueno, terabytes, petabytes, ¿cierto? Entonces, uno ya teniendo como esa base, uno ya puede decir, listo. Entonces, si yo agrego este componente acá que me recolecte los datos, me los limpie y ya me los entregue listos al modelo, ya me puedo ahorrar tanto tiempo y eso se traduce, pues, tristemente, todo se traduce a plata, ¿cierto?
Bueno, y yo creo que para complementar un poco de hacia dónde vamos, realmente el rol de Big Data no es el único rol que va a estar, digamos, inmerso en el tema de los datos. Como mencionaba Juanca, existen, digamos, roles como Business Intelligence, Business Analyst, existe el Data Ops, existe el Data Scientist. Entonces, la posición de un Data Architect precisamente es ver todo ese end-to-end de los datos, ¿no? Inclusive no solamente en aspectos técnicos, sino también en aspectos inclusive de la conducta humana, porque al final, listo, tienes un conjunto de personas que tienen conocimientos técnicos, pero ¿cómo orquestas a estas personas para que generen productos de valor? Muchas veces en la industria se ven que hay equipos muy buenos profesionales, con todos los seniorities que tú quieras, pero el problema es que quizás no hay una sinergia entre ellos, o no existe alguien, digamos, que baje un poco más a los Los aspectos. organizo. Exacto, a los aspectos inclusive intrínsecos de la persona, de pronto en el bagaje que tiene, porque no todas las personas están alineadas a nivel de los datos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, la implementación de aplicaciones orientadas a datos, ¿cierto? Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando yo en implementar servicios en aplicaciones web prácticamente, aplicaciones con un backend que consumen una aplicación que es orientada a datos y lo que hace es extender esas funcionalidades a usuarios finales. Entonces, realmente digamos que el conocimiento técnico que puedes tener en temas de Big Data es muy amplio porque al final vas a tener que trabajar en mucha integración de muchísimas áreas. Entonces, tanto a niveles técnicos como a nivel organizativo. Entonces, digamos que vas a tener una visión súper completa de lo que es la compañía. Ahí yo quiero complementar por dónde empezar, porque yo sé que nuestros escuchas y están muy ávidos. A ver, el camino es largo, fructífero también, pero lo más básico, ya lo dijo Dani, Python puede ser el camino más rápido respecto a código, respecto a programación. SQL es muy importante porque es base de la parte de todos los análisis. Entender los conceptos Eso. de sistemas distribuidos. Qué pena que te interrumpa. Vale, por mucho que hagas Spark, esos datos vas a tener que consultarlos. Y hay, digamos, tecnologías para que lo que tú grabas en distintos formatos, Parquet, Iceberg, etcétera, los consultes con SQL. Muy importante también comenzar a saber, a conocer lo que es la parte de los no SQL. Para los que no sepan, no SQL son bases de datos que son más orientadas a no datos no estructurados. Los mejores ejemplos, por decirlo simple, MongoDB o un DynamoDB, lo que tenemos en AWS, o un CosmosDB lo tenemos en Azure, ¿cierto? Entender todo eso porque eso tiene su ciencia dentro de cómo aplicar. Real time, que es porque es que un Kafka, que es lo más básico que se puede probar en la nube. Conceptos de procesamiento y almacenamiento, tipos de almacenamiento que es archivos Parquet, eh, formatos, etcétera. O sea, es un amplio, pero digamos lo más básico es procesamiento con Spark, almacenamiento, SQL, no SQL, los tipos, y volvamos a Python. No, y aunque no lo crean, Pandas y NumPy. Esas Exacto. dos librerías, pues, Ayudan bastante. la verdad sí. Falta Son complementar un demasiado poco útiles. que debemos enfocarnos en alguna nube. Por suerte, digamos, si utilizas GCP, Azure y AWS, cada una tiene sus contrastes con respecto a facilidad, con costos y etcétera. Pero lo bueno es que aprendiendo una nube puedes hacer un match entre las otras clouds y básicamente lo que haces es cambiar el nombre de los distintos servicios. Entonces, digamos que aprender una de las nubes te va a permitir tener un espectro amplio con el resto de nubes también. Listo. Bueno, se nos va acabando ya el tiempo, esta conversación está muy buena. Pero entonces yo propongo que para cerrar, nos den un poquito a los oyentes no se vayan a ir, que les tenemos una sorpresa. Que nos den cada uno, que nos den cada uno como una perspectiva de estas certificaciones. Ellos hicimos como las top 5 que vimos como muy importantes. Igual les vamos a estar como compartiendo esa información al final. Pero que cada uno me dé como una perspectiva de lo que es las certificaciones y la importancia de ellas. Bueno, si quieres empiezo yo. Snowflake, al menos es uno de los data warehouse que se está usando muchísimo en la industria, al igual que Databricks. El hecho de que tú tengas una certificación, al menos en alguna de estas dos nubes, bueno, en alguna de estos dos productos, te va a abrir un montón de oportunidades y muy bien remuneradas también. Azure realmente pues es una cloud principal como cualquiera de estas otras dos, entonces todo lo que tengas de certificado orientado a ellos pues también te va a servir. En particular ahorita estoy enfocado en obtener la de Data Engineer, pero como les digo,
realmente puedes hacer un homólogo con los servicios de AWS y con los servicios de Azure y lo único que va a cambiar pues son unos detalles, pero también los nombres solamente cambian, pero por debajo básicamente es la misma operatividad. Listo. Dani. Bueno, de certificaciones. Pues en estos momentos estoy trabajando para poder sacar la de Big Data Engineer, por fin. ¿Qué? ¿Cuál? ¿En cuál? ¿En La cuál? de Big Data Engineer. Ah, ya, la pues, Associated, es la la Associated. que, Ajá. la nueva es en la que me he especializado más, ¿cierto? Pero ¿qué digo? Como digo, Cristian, adicional, pues, una certificación, una de las nueve principales, sirve mucho y ya como dependiendo pues hacia dónde la persona pues se quiere orientar pues en los muchos caminos que podemos encontrar en el Big Data, yo pienso que ahí es cuando uno comienza a tomar como ese tipo o mejor dicho, como comienza uno a mirar cómo certificar lo que va aprendiendo, ¿cierto? Yo soy más de los que si no lo practico, la verdad no lo estudio porque pues, eso se me olvida. Por eso es que en estos momentos sigo enfocado con la de AWS. Ya después, si se me da la oportunidad pues, de trabajar con un Snowflake, con un Databricks, me tiraré por esa certificación. Listo. Antes de que Juan me dé la respuesta, para ir avanzando, les vamos a poner un código QR para que puedan participar. Como les prometimos, hoy vamos a estar rifando una Amazon Alexa. Ay, Oh. Que eso tiene mucha data. Entonces, para que todos puedan participar, ahí también les vamos a mandar el link y aprovechamos de que Juan también entonces mientras Participa en el Alexa. nos cuente un poquito sobre las certificaciones. Bueno, y su perspectiva. listo. Te abren caminos. Es muy importante tener el loguito, parece que no, pero sí, especialmente en el mercado americano. Y cuando digo abre caminos es porque muchas veces si lo tienes dentro, en el caso de nosotros que apoyamos clientes, pues les gusta que uno tenga eso. Digamos que te puede dar cierta experiencia y tranquilidad, comillas, al cliente de que conoce la tecnología, de que ya has peleado. Lo que decía Cristian, lo que es entre Azure, GCP y AWS, sí comparten conceptos, pero sí requieres experiencia para presentarla porque obviamente están enfocados a sus productos. Similar a estas dos, lo que pasa es que cuando hablamos de las nubes, pues te preguntan por la cantidad de productos que tienen orientados a la parte de data. Entonces sí requiere al menos tener experiencia, al menos 6 meses de experiencia con ello y profundizar en algunos temas. Y estas dos son hot topic en este momento. Se aprecian, no significa que si no se tienen no pueda ser contratado, pero sí aprecian que se tienen dentro de lo que es cliente. El mercado americano aprecia mucho las certificaciones, les adora, perdón, adoran que uno tenga como la plaquita, porque sí, eso les da confianza a ellos. Claro, es como la Fuerza Aérea, uno tiene que tener. Sí, y eso digamos, no te garantiza porque hay gente que pues lee, compra exámenes y los presenta memorizados, pero por lo menos alguien que estudió sabe si lo clusterizas o no, o cuándo es bueno utilizar, digamos, Delta Lake en vez de otro almacenamiento. Entonces, eso es importante. Sí es muy recomendado cuando se tiene al menos de 1 año y medio, 2 años ya de estar trabajando en algunos de sus productos hacerla, presentarla, repito, y te da tu plus, te da tu valor añadido. Incluso me atrevería a decir que para el mercado estadounidense es mucho, pues tiene más peso una certificación ¿Quién? y una especialización. Ok, Pues, maestría. sin descartar pues la importancia pues de la academia, ¿cierto? Sin embargo, es más, como lo digo, es más, ya que estamos hablando pues que No, desde el más punto de vista data, exacto, desde el punto de vista data, sí, inclusive esto es a nivel internacional, o sea, te vale lo mismo aquí presentarla en un proyecto en la TAM que en un proyecto americano, o sea, si la tienes, pues, inclusive muchas veces cuando haces contratos con clientes te dicen, bueno, ¿cuántos certificados me vas a entregar dentro del contrato? Porque a mí me garantiza, pues, por lo menos estar trabajando con gente que conoce el producto. Entonces, es un plus siempre tenerlo. Si se pueden tener más de una, claro, es súper bueno. El comentario que yo diría aquí es,
Estos son los, como dice Juan, los hot topics, lo que está pidiendo actualmente la industria, digamos, para allá, pero bueno, el aprendizaje orientado a datos de lo que cualquiera puede adquirir en, digamos, distintos webinars como este, por ejemplo, o distintos cursos de distintos temas en Big Data y empezar por algún punto para aquellas personas que quizás no se mueven en la industria y que están interesadas en hacer un cambio de carrera, empezar desde ya. O sea, dejar, digamos, al lado un paradigma que, digamos, que tiene muchas personas y es que esto solamente, digamos, para gente que es superdotada o algo así. Entonces, bien sea apuntar a estas certificaciones si ya se tiene un conocimiento y si no, pues esto, también esto, empezar desde ya a ahondar en conocimientos de datos, empezar a acumular conocimientos. Incluso por ahí hay una frase, la verdad, muy clichésuda, pero tiene sentido y es, sí, usted puede decir, no, no estoy preparado para tomar un curso, para tomar una certificación, para meterme a una carrera, pero van a pasar 5 años y usted va a estar igual. De cero. Es más que todo como Empezar desde ya. tomar la decisión, pues y no pensar tanto. Quien quiera empezar tiene que hacerlo. Exacto. Mañana mismo si puedes, Sí. levantar y... Sin pensar mucho. Bueno, acá mientras ya estamos empezando a descargar todas las aplicaciones que tuvimos para nuestra rifa, pero tenemos una pregunta por acá de uno de nuestros asistentes y nos dice, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en Big Data o qué oportunidades se crean en esta rama? Ya quiero responder. Vea, puedes volver a las certificaciones, yo les cuento algo. Recientemente, bueno, cada una de las nubes tiene su IA, ¿cierto? Pero recientemente dos, estos dos, lo que es Databricks y Snowflake, generaron su propio LLM. El más famoso es GPT, es OpenAI, perdón, que es patrocinado por Azure, Gemini de Google y no recuerdo, Bedrock de Gas. Estos dos crean su propio LLM para que la gente no pueda sacar, no deba sacar sus datos, porque una de las restricciones que tienen esos, digamos, motores de LLMs es sacar los datos por fuera de mi nube. Lo mismo para, exacto, del ecosistema. Estos dos crearon, este es súper grande y este es un chiquito, pero ya lo sacaron, Arctic se llama, este se me olvidó el nombre. Pero es eso, es la inteligencia artificial es como con tus datos dentro de tu infraestructura, tú puedes comenzar a conversar con ellos, ¿cierto? De la manera más natural. Obviamente, ellos va a requerir un proceso normal dentro de lo que es digamos, la adopción, exacto. Con el LLM tienes que hacer rack para entrenar bien los modelos, pero es eso, o sea, el machine learning, la inteligencia artificial, los LLM no son nada sin datos. Incluso el propio Andrew Ng, dentro de su compañía de Deep Learning ya sacó un curso orientado de datos para LLMs, cómo procesar esos datos que requieren los LLM. Entonces, el data con todo lo que es inteligencia artificial va a estar amarrado tanto para Computer Vision, para GenAI, para Machine Learning, con todo. Con datos buenos, tienes algoritmos buenos. Con datos malos, mejor no hagas nada. No tomen decisiones. Entonces siempre están amarrados. Listo, y acá también hay otra, que yo creo que pues respondimos un poco, pero la podíamos volver a aclarar, es, ¿qué sería lo primero que debería aprender o saber alguien que está en TI, pero quisiera involucrarse en el campo de ingeniería de datos? Y En infraestructura. me imagino infraestructura. Sí, Bueno, ya con infraestructura pues se tiene un plus bastante grande y es este tema de redes y componentes de hardware, ¿cierto? Eso ya hoy en día pues es algo transparente para un ingeniero de datos, pero uno todavía se encuentra errores en donde el hardware Yo diría que sí. no Observabilidad. es compatible. Si hay un ¿cierto? bagaje técnico, yo diría que el punto de entrada vendría siendo conocer una distribución de Hadoop como puede ser Cloudera, porque al final pues tú vas a poder ver los distintos componentes que integran una solución de datos. Entonces, bueno, ahí vas a ver, no sé, los Data Warehouse o las herramientas o los motores de procesamiento como Spark, los Delta Lakes o Data Lakes más bien.
Entonces, yo diría que Hadoop, y de hecho fue el punto de entrada que tuvimos nosotros dos. No sé si Juanca también entraste por Hadoop o quizás por algo Con diferente. Apache Hadoop, configurándolo desde cero, Desde cero. en máquinas que me prestan, que eso, no, estoy hablando del 2010, 2011, cuando eso apenas estaba iniciando, Spark ni siquiera existía. Ahorita hay distribuciones como Es- Cloudera que lo que hace sí, ya es te- que integra todo y ya no. No, ahora, exacto, ahora tienes una nube que simplemente manda los gestores y ya te almacena. Simplemente, Eso es- vea, con las nubes hoy en día simplemente usted decir que quiere y tener la tarjeta de crédito. No, afortunadamente, digamos, los $200 que te da, este sí, no lo miro. Los $200 que te da AWS sirven para hacer pruebas. Azure te da los $200, AWS te da Te da un free trial trial de ciertas horas. de ciertas horas y ciertas Sí. especificaciones, pero igual, Ok. sirve para lo que uno necesita. Es más, Para iniciar, sí. Muy conozco bueno. amigos que han montado servicios públicos en el free tier. Eso no sale, que AWS no lo sé, pero Ese se lo sé. pero sí No, funciona. claro, Mío. las lambdas tienen 1 millón de llamadas, 1 millón de calls, Al mes. exacto, al mes, y se regenera cada mes. Athena para consultar datos tiene 5 terabytes por $1. Los primeros 5 terabytes son gratis. Entonces Exacto. lo puedes hacer. O sea, Exacto. eso es lo bueno. Ya, obviamente, servicios más especializados, pues como por ejemplo un Hadoop, que es básicamente un cluster de Spark serverless, o por ejemplo un QuickSight, ya eso sí, QuickSight, ya hombre. están hechos para nivel empresarial, ¿cierto? Pero yo diría que por ahí, por el 90%, 95% de las necesidades que uno tiene en la nube, No, le sirve. Y cuando quieres empezar algo, de pronto invertir un poquitico es necesario a veces una tarjeta, o sea, Y el cursitos, etcétera. exacto. También. Sí, no se niegue la oportunidad de invertir, porque eso también hace parte digamos, del sacrificio, entre comillas, de querer entrar a este mundo. Eso sí, una advertencia. Y es, si deciden entrar, por ejemplo, en mi caso, a AWS, consíganse una tarjeta con un límite. Créanme que eso sube muy rápido. Sí, no, bueno, y lean muy bien la documentación en qué es gratis. Hablamos, por ejemplo, de AWS, hay productos que tienen muy buen consumo y que se renuevan cada mes, son gratis y pueden comenzar. Azure, si tienes la restricción de los $200, en y si te créditos. los acabas, pues obviamente te va a decir, deseas seguir. GCP también tiene, creo que $200, pero su producto estrella, que es BigQuery, tiene una parte free y otra parte y ya te comienza a cobrar. Entonces, es bueno que se comiencen a leer la letra pequeña de cuando se anotan a una nube para que entiendan el gasto, o si no lo entienden mucho, simplemente lo pueden googlear o lo pueden buscar en los foros dentro de las mismas nubes para que se asesoren. Pero se puede, por ahí hay buen comienzo. Inclusive Snowflake tiene su free trial, dura un Y mes. Databricks también. Database también no tiene todos los features completamente, pero para aprender, para iniciarse, es simplemente ya cuestión de lo que Al nuestra final del imaginación día, quiera. cualquiera de estas nubes o estos servicios utiliza proyectos open source. Como estamos comentando ahorita, Hadoop es el proyecto open source en Big Data por excelencia, el papá de los proyectos, por así decirlo. Entonces, como decíamos, todo esto integrado se llama distribución, que en este caso Cloudera podría ser, existen varias, como por ejemplo Hortonworks también es bastante popular. Entonces creo que es un punto de entrada, realmente conocer el proyecto Apache Hadoop, que es un proyecto abierto. Pueden entrar en la página de la Fundación Apache, consultar por ese proyecto en particular y ahí van a encontrar todos los links para un ecosistema entero que quieran aprender. Súper. Bueno, vamos a dar un minutico más para terminar de llenar el form y anunciar al ganador. Quería agradecerles mucho, Juan Camilo. porque yo creo que ha sido un espacio, ha sido un espacio muy divertido. Yo creo que hay mucho conocimiento. Sigo reafirmando que el Big Data es todo un universo, que el mundo de la tecnología es tan cambiante que cada vez hay que estar pendiente de qué certificaciones sale, que hay nuevo, equivocarse mucho para aprender bastante, saber que los datas tenemos que ser un poquito serios Sí, y también a dónde nos lleva y que es todo un universo. Entonces, bueno, agradecerles. Yo creo que aquí podemos sintetizar mucho conocimiento y a todas las personas que estuvieron conectadas también agradecerles. Yo voy a revisar ya cuántos tenemos y si no,
lo vamos a dejar para mañana. Tarán, tarán. Esa es una de mis preferidas para él. Yo mandé llenar con 4 formularios. Bueno, Si Daniel Rastrepo hincapié. ¿Tienen Alexa? Gracias a Daniel sí, Rastrepo. es con fulanito Cosme, me dice. ¿Tienen eco de Google o Alexa? ¿Alguno de ustedes? No, Ojalá. Pues tenemos Esperamos eh, que aquí llegamos a ver. dijo, en la casa no, porque les da susto de que Sí. Alexa a las 2 de la mañana, no necesito, Sí, es sí. instrucción. Pues claro, no tiene como conexión que se vuelve un poquito loco el Alexa, pero realmente en mi casa tenemos uno y desde mi mamá todo el mundo lo utiliza. Entonces, ¿tenemos un ganador? No, Eso Ah, ya. sincero, yo precisamente por eso no, Ya la verdad no no. tengo un Alexa o un Echo y es pues, para un amigo conspiranoico, pero la verdad me gusta que me estén escuchando. bueno, sí. Yo ya tengo Felipe, Yo sí. ya tengo eso porque Yo doy, hola Alexa, buenos días, ¿me puedes despertar con una canción para sonreír? no, yo ya con eso es suficiente para saber que estoy hablando ahorita en la prensa de la publicidad de por qué estudiar picar. Matricúlate a nuestra Promociones de Alexa. Es más, hagamos el ejemplo más claro. República Dominicana, República Dominicana, República Dominicana. Les puedo asegurar que por ahí en 15 minutos media hora no aparece. Si usted no les interesa, hay mucha gente que sí le en interesa. una webinar para promocionar una plataforma y hablamos de Big Data y claro, a las 2 horas me llegaron estudia Big Data en la universidad. ¿Tenemos un ganador? Todavía no. No, el ganador El data. está No tiene buenas ETLs para. Hay que hacer un proceso de ETLs ahí. Nuestra tras bambalinas está. Están sonando los. Por eso es bueno aprender data. Es que el suspenso es muy importante. No, Es entonces muy bueno, las importante. películas. No, pero Dani, yo decía, pero impresión. por Dani, dar demasiada información. Por ejemplo, yo soy enemigo de que, ay, la foto por Face. No, eso dónde estás. No. Digamos que ese tema pues, de la privacidad, eso ya no existe. Sí, Ahora es un mito. No, yo soy todavía y tengo. Sí, no, a Sí, menos redes de que, sociales. a menos de que te desconectes, no, pero es que igual, aunque no tengas redes sociales, vos Ya con el tienes social. ya tienes Bueno. tu perfil, ¿cierto? Lo vamos a hacer por números en la tabla de Excel. ¿Y quién va a decir un número del 1 al 19? Yo, ¿Quién lo va a escoger? Dani va a escoger el ganador. Listo. Listo. Pues, Daniel Rastrepo en café. Dale el número. 13. El 13. Tranquilas. Luis Felipe Castaño Villada. Luis Felipe Castaño Villada. No, Entonces, Luis Felipe, nos vamos a estar contactando contigo para hacerte llegar tu regalito. A todos, muchas gracias por haberse conectado en este espacio. Esperamos que haya sido de mucho conocimiento y muchas cosas importantes para su carrera profesional. Síganos en las redes sociales de SoftServe, sigan todo el contenido. La idea es que ahí también en el forum tengamos como la posibilidad de que ustedes nos digan qué quieren seguir viendo, qué seguimos trayendo a este salón, que yo cada vez lo vamos a ir adornando. Para nosotros este salón va a ser como este salón de conocimiento. el ser. El ser. Daniel. Y vamos a venir todos, vamos a hacer nuestra meditación. Muchas gracias a todos. Y bueno, Gracias. Hasta luego. gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.